No sé si ustedes recuerdan cuando nosotros hablábamos de funciones, eh, sí, ustedes se acuerdan, que teníamos que crear la función, el tipo de función, en este caso, para este ejemplo que tengo acá, que es más, este ejemplo ya lo habíamos hecho en alguna de las clases. En este ejemplo habíamos definido, o tenemos aquí definidas dos funciones y las definimos como tipo entero. Y tienen cada una de sus argumentos. La primera función tiene un argumento con una variable definida también de tipo entero. La segunda también tiene sus variables definidas de tipo entero. Imaginen ustedes que cuando yo realice el llamado a una de estas funciones, por ejemplo, a crea arreglo, imaginen ustedes que yo pueda hacer el llamado de esta función no solo a un argumento que me restrinja la variable a que sea únicamente de tipo entero, sino que también pueda llamar un argumento de tipo flotante o un argumento de tipo carácter. Entonces, aquí es donde entra el concepto de clase o tipo de nombre. Yo puedo definir una variable de cualquier tipo. Puede ser una variable entera, puede ser una variable flotante o puede ser una variable carácter o cadena de caracteres. Lo único que tengo que hacer es definirla como clase, decirle que quiero que se defina como clase, ¿sí? Es todo. Y ya de esa manera pues puedo trabajar la variable de cualquier Profe, tipo. disculpe, ¿está mostrando su pantalla? ¿Sí? ¿No la ven? No, yo no la veo. ¿Y los demás la ven? Sí, profe, yo creo que debe ser el internet del compañero. Sí, profe, sí, Ah, ok, entiendo. bueno, sin embargo, recuerden que ahí queda grabada la clase, ¿no? Para que le peguen un repaso. Em, Albeiro, mientras tanto, estoy hablando acerca de las variables que van dentro de las funciones y, bueno, de hecho, cualquier variable, ¿no? Cualquier variable yo la puedo representar de forma general, no solo de tipo entero, flotante, sino y carácter, sino que cualquiera de esos tipos. Entonces, para esto les decía que podíamos trabajar la palabra reservada clase en inglés, class. Em, o también, lo que es indiferente, la palabra reservada type name. La palabra reservada type name es lo mismo, hace exactamente lo mismo que la palabra reservada class. ¿Listo? Esas dos palabras reservadas hacen exactamente lo mismo. Lo que pasa es que class se trabajaba en C y cuando se ampliaron algunas funciones en C++, eh, se desplazó un poco a la palabra, se pasó un poco a la palabra typename, ampliando un poco sus funciones, pero con el tiempo la palabra class ha alcanzado la misma capacidad que hace la palabra reservada typename. Entonces, para definir una variable de cualquier tipo podemos usar indistintamente la palabra class o la palabra typename. ¿Listo? Esto quiero dejarlo claro. Em, pero resulta que para poder hacer esto tenemos que definir que la variable que vamos a trabajar es de ese tipo. Para esto usamos las plantillas. Ah, bueno, antes de continuar con la parte de plantillas, resulta que si yo tengo el argumento de esa función, el argumento de la función que creé, quiero que sea
de tipo entero, flotante o carácter, ¿cierto? Yo podría, en el momento de hacer el llamado, llamar a esa función con argumentos del mismo tipo, flotante, entero o carácter, ¿sí? Puedo hacer el llamado de esa función, pero para eso, hasta este momento, tendría que crear una nueva función con el mismo nombre y definiendo su argumento, definiendo ese nuevo argumento con el que quiero trabajar. A esto se le llama, es decir, ¿qué tendría que hacer aquí? Definir en el prototipo de la función, definir otra vez la función, pero con otro argumento, con el tipo de otro argumento. La variable debe tener otra definición de tipo de variable. En este caso estoy diciendo que la función crea arreglo que arriba tiene el argumento entero z. La creo nuevamente, le hago un prototipo nuevamente a la función crea arreglo, pero esta vez con el argumento de entrada flotante y la variable a. Definí la variable a. A esto se le llama sobrecarga de funciones. Esto es una sobrecarga de funciones y tal vez es lo que menos se busca a la hora de realizar una programación, la sobrecarga de funciones, ¿sí? Entonces, para evitar la sobrecarga de funciones, se acude a lo que se llaman los templates. El template define precisamente un tipo de dato y en este caso, en esta primera línea, la forma de utilizar el template es definir que lo que vamos a crear es un tipo de dato genérico. Para esto, llamamos a esa plantilla, llamamos a la plantilla con los paréntesis angulares, o el mayor que, el menor que y el mayor que, y dentro de esos paréntesis angulares colocamos eh, la definición de ese tipo de dato. Entonces aquí estoy diciendo que ahora todo lo que yo defina con X es un tipo de dato genérico. Todo lo que yo defina con X es un tipo de dato genérico. Es decir, si yo quiero crear una función de tipo entero, por ejemplo, la función maxi, la defino de tipo entero, ¿cierto? Y creo sus argumentos. Sus argumentos son entero de A, le entran un valor que lo voy a guardar en la variable A y otro valor entero de B que lo va a guardar en su valor B. Entonces, esta función maxi se encarga de comparar dos números A y B y me dice cuál es el mayor de esos valores. Me dice cuál es el mayor valor entre esos dos. Sin embargo, yo puedo dejar de definir esas variables, esos argumentos de entrada en la función, las puedo dejar de definir como tipo entero o como tipo flotante o como tipo carácter. Puedo dejar de delimitarlas a eso y simplemente decirles que son del mismo tipo que definí en la plantilla clase, es decir, de tipo genérico. Entonces aquí estoy creando, cuando llego y digo int maxi y entre paréntesis xa, xb, estoy definiendo en esos argumentos a y b, estoy definiendo un tipo de dato genérico. X significa que el tipo de dato es genérico, que A puede ser entero, flotante o carácter. Y lo mismo se puede hacer con la función. Lo mismo se puede hacer con la función, tal como lo tenemos en este renglón que está eh, subrayado. Entonces, aquí decimos que X significa que puede ser entero, flotante o carácter. X, definimos el nombre de la función maxi y entre paréntesis
los argumentos de entrada, que son las variables A y B. Y para esto definimos A y B de cualquier tipo, es decir, A puede ser entero, flotante o carácter, pueden ser de cualquier tipo. Y lo que hace esta función, aquí en la definición dejé prototipo en la misma definición, antes de la ejecución del main. Entonces, la función lo que hace es comparar esos dos argumentos de entrada y entrega el argumento de mayor valor. Es simplemente eso. Es lo único que hace esa función y entonces nosotros vamos a mirar en la función principal. Resulta que en la función principal creamos esas variables de entrada. Le decimos al usuario introduzca un par de datos, dejamos que se introduzcan y se guarden en esas variables de entrada. Aquí incluso podemos cambiar los valores de las variables. Eh, pueden ser, por ejemplo, P y Q, ¿sí? Podemos definir otro tipo de variables, por ejemplo, R y S. Y podemos definir variables de tipo carácter, por ejemplo, T y U, ¿sí? Entonces, ¿esto con qué fin? Con el siguiente. Voy a tomar en la introducción de los datos, en la lectura de los datos, voy a tomar los valores P y Q. Voy a tomar los valores P y Q que definí en la función principal como valores enteros, ¿de acuerdo? Y los voy a ejecutar en la función maxi. Como son valores enteros, pues la función maxi se encargará precisamente de entregarme ese valor máximo entre esos dos valores. Y voy a colocar una función de impresión, imprimir en pantalla, donde se muestre el valor que me entrega esa función maxi. Aquí de pronto sobra esta línea que llama a la función únicamente, porque de hecho en la función print se llama a la función y esta me entrega el valor. La función me entrega el valor. También puedo hacer lo siguiente. Puedo copiar la lectura de esos datos y decirles que quiero que sean de tipo flotante. Aquí arriba definimos esas dos variables de tipo flotante como R y S, ¿cierto? ¿Qué me entregará la función maxi? Pues la función maxi me entregará un valor flotante. Posteriormente también puedo definir las variables de tipo carácter. Entonces puedo decir que lo que quiero que se ingresen en la función maxi son las variables T y U que están definidas de tipo carácter. No sé qué caracteres se vayan a guardar ahí. Pero esta es la forma de ejecutarlos. Bueno, al momento de llamarlos, estamos llamando a las variables. Primero para el valor entero, la variable P y Q. Para llamar a la variable flotante, estamos llamando a las variables R y S. Para llamar a las variables carácter, estamos llamando a T y U. ¿De acuerdo? Entonces, primero voy a realizar un compilado. Primero voy a realizar un compilado de la ejecución de este template para valores enteros. Cuando lo ejecuto, se me pide la introducción de un par de datos. Voy a colocar dos datos enteros, 2 y 6. Me dice cuál es el mayor valor. Vamos a correr un poquito la presentación
de nuestros datos. Entonces ahora no solo me va a mostrar el valor entero máximo, sino que también me va a preguntar por un valor flotante, ¿cierto? Voy a colocar aquí un par de datos flotantes. Aquí voy a colocar un par de datos enteros. Listo. Y voy a ejecutar. Introduzco un par de datos enteros, 4 y 7. Introduzca un par de datos flotantes. Ah, bueno, me quedó al revés el orden. El mayor valor es 7. Entonces ahora voy a meter dos datos flotantes, 3.678 y 123.234. El mayor valor es 123.234. Presiono una tecla para continuar. Aquí voy a correr esto más por acá. Ok. Y ahora vamos con los datos de tipo carácter. Introduzco un par de datos. Introduzco un par de caracteres y listo. Ejecutamos. Entonces vamos a ver, con los enteros ya sabemos qué es lo que pasa, con los flotantes 1.2, 3.1, muestra el mayor, introduzco un par de caracteres, entonces pónganle cuidado que voy a colocar la letra A minúscula y, bueno, me dejo aquí, aceptar, esto, no me mostró tipo carácter, y acá vamos a ejecutarlo nuevamente. Entonces será ah, Luego las variables allá en char no tienen que estar entre comillas simples. ¿cuáles son dónde? ¿Dónde? Aquí me está comparando de una vez solo
no es el carácter. ¿Qué hacemos acá? A ver. Lo separamos. Bueno, aquí me está tomando la variable toda completa, entonces si por ejemplo le introduzco A, B, C, D, Z, no, está tomando solo los dos primeros valores, los está tomando de una vez, sí. Entonces A, E, el mayor valor es Z. Bueno, quería comprobarlo de otra manera, entonces miren, voy a borrar esta variable de acá. Bueno, vamos a hacerlo así. T y U. Listo. Me está guardando de una vez las dos variables sin necesidad de ejecutar enter. Entonces voy a colocar F9. Ahora introduzco un par de caracteres. El carácter Z y el carácter U. ¿Sí? Entonces aquí voy a mirar, me va a entregar el máximo valor. Esta comparación la hace de acuerdo a los valores que tiene registrados en el código ASCII, de acuerdo a su valor correspondiente en el código ASCII. Por ejemplo, si yo llego y ejecuto Z minúscula y Z mayúscula, él va a colocar el máximo valor en su código ASCII. Primero se observan dentro del código ASCII, primero están definidas las variables, las letras del abecedario en mayúsculas y después están definidas las letras del abecedario en minúsculas. Ahora, si yo quisiera hacer una modificación, cambiar estos valores de tipo carácter, o mejor, que la función me entregue un valor de tipo entero, voy a ingresar aquí valores de tipo carácter, ¿sí? Pero quiero que en el momento en el que se ejecute la función me va a entregar ese carácter, pero desde su valor numérico, es decir, desde su código ASCII. Entonces voy a colocar Z minúscula, Z mayúscula, y resulta que el valor de Z minúscula en código ASCII es 122. ¿Sí? O incluso puedo ejecutar entre letras mayúsculas, la A mayúscula y la Z mayúscula, y resulta que el mayor valor es 90, que corresponde a la Z mayúscula. Para ver un poco mejor esta comparación, voy a copiar ese último print y lo voy a visualizar primero de tipo entero y luego como tipo carácter. ¿Listo? O podemos hacer lo siguiente mejor. El mayor valor es el tipo carácter y valor en ASCII es, vamos a dejar su valor en ASCII es entero. ¿Listo? Y vamos a ejecutar maxi 2 veces. Vamos a ejecutar maxi 2 veces. Primero nos entrega su valor en carácter y luego nos entrega su valor entero, su correspondiente valor entero. Entonces introduzco un par de caracteres, A mayúscula, Z mayúscula, el mayor valor es Z y su valor en ASCII es 90. ¿Listo?
Bien. Podemos hacer la comparación con las letras minúsculas, A y Z. El mayor valor es Z minúscula y su valor en ASCII es 122. Listo, entonces, básicamente lo que me hacen las plantillas es dejarme trabajar una función con diferentes tipos de datos. En este caso, en la función principal, lo único que tengo que hacer es definir esos datos que quiero ingresar, enteros, flotantes o caracteres. Pero lo que sí puedo hacer es que en la plantilla puedo definir que los datos que van a entrar a esa función pueden ser de cualquier tipo y que la función misma incluso puede entregar datos de cualquier tipo. Puede entregar datos de tipo entero, flotante o de tipo carácter. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, en este momento repliquen esta función. Hagan esta misma función y me cuentan cómo les va.